Creo que ya podemos iniciar, ¿verdad? Pues muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta octava mesa del evento a 20 años del 9/11, la globalización del terrorismo y su impacto en la seguridad nacional e internacional. Esta mesa lleva por título Entre el combate y la cooperación contra el terrorismo, una visión prospectiva. Agradecemos mucho a quienes hayan estado presentes del evento en las mesas anteriores. Hoy es el último día, de hecho después de esta mesa ya tendremos la clausura para que también nos acompañen en ello. Y pues a mí me da mucho gusto moderar la mesa del día de hoy, que como comentábamos en la previa, digamos, es una mesa de lujo, una mesa con perspectivas de muchos lugares, de muchas experiencias y que seguramente van a ser de gran interés para todas y todos ustedes y para el desarrollo del mismo evento. Me acompañan la maestra Celina Realullo, el maestro Fernando Gabriel Zaragoza y el maestro Inder Muñoz Bugarin, a quienes estoy muy orgulloso de poder moderar el día de hoy. Y para iniciar la mesa, bueno, les recuerdo, vamos a tener 25 minutos para cada una de las participaciones. Después de las participaciones de nuestros ponentes, pues podremos leer las preguntas que desde el Facebook y desde las redes sociales del CRI nos estén haciendo llegar para cada una de las presentaciones. Así que conmigo invito a nuestro público a participar activamente en ese sentido. Y para iniciar la mesa, me gustaría presentar a la profesora Celina Realullo, quien es profesora de práctica en el Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa William J. Perry en la Universidad de Defensa Nacional, donde se enfoca en temas de seguridad nacional, redes ilícitas, crimen organizado transnacional, contraterrorismo, seguridad y prevención del lavado de dinero y financiamiento de amenazas de Estados Unidos. También es exdiplomática estadounidense, banquera internacional de Goldman Sachs, directora de programas contra el financiamiento del terrorismo del Departamento de Estado, consultora y profesora en las universidades de Defensa Nacional George Washington y Operaciones Especiales Conjuntas. Tiene 2 décadas de experiencia internacional en el ámbito público, privado y sectores académicos. Habla regularmente en inglés y español sobre la gestión de la seguridad nacional de Estados Unidos en el siglo XXI, las 3 R's, responder al riesgo con ingenio, seguir el rastro del dinero para combatir el terrorismo, el crimen y la corrupción, combatiendo la convergencia de redes ilícitas en una era de globalización y el impacto del COVID-19 en el crimen organizado transnacional en las Américas. La profesora Realullo es comentarista habitual de asuntos globales para CNN en español, Foreign Policy, Reuters y Univision, y ha testificado ante el Congreso varias veces sobre temas de seguridad nacional, terrorismo y crimen organizado transnacional. Es un honor para mí presentar a la profesora Realullo para que nos comparta sus reflexiones sobre el tema que nos convoca. Muy buenos días desde Washington. Estoy 10 cuadras de la Casa Blanca. Saludos a Erwin y gracias por esa introducción. Y también hoy estamos a punto de conmemorar los 20 años desde los ataques trágicos del 9/11, que cambió totalmente a mi vida profesional. Unos de ustedes saben que yo, antes de reincorporarme al gobierno americano, manejaba cuentas bancarias de árabes, entre otros clientes internacionales. Y por eso, un mes después del 11 de septiembre, en octubre, recibí una llamada de la parte del secretario de Estado, mi general Colin Powell, para montar el equipo responsable para seguir la pista del dinero de Al-Qaeda y Bin Laden. Lo que voy a hablar hoy es sobre la evolución de esa lucha y el combate contra el financiamiento del terrorismo, que yo creo que va a complementar muchas de las mesas que ustedes ya realizaron en esta conferencia. Quiero también agradecer a los organizadores de esta conferencia tan puntual e importante y sobre todo a mi exalumno, Alfonso Aragón, y también mi compañero de panel, otro exalumno, Fernando Zaragoza. Me siento muy en familia acá. Pero es muy importante recordar que esta lucha contra el terrorismo no se acaba, porque nuestros enemigos todavía
quieren derrotar nuestras instituciones democráticas y nuestras libertades. Y con eso voy a compartir una pequeña presentación que ustedes van a ver y pueden acceder después de mi charla. Entonces ya llevamos 20 años desde estos ataques y aprendimos mucho sobre nuestros adversarios terroristas y también hemos mejorado mucho nuestra capacidad para enfrentar a estas amenazas a través de la cooperación internacional e interagencial. Entonces, nosotros categorizamos en los cursos que enseño yo sobre flujos ilícitos en 3 categorías, ese dinero sucio. Primero son los actos mismos ilegales. Y lamentablemente en nuestra región de las Américas enfrentamos muchos casos de corrupción y también evasión fiscal. Quizás casos más destacados por la revelación de los Panama Papers hace unos años. También sabemos en la lucha contra el crimen organizado transnacional, son fondos. El objetivo de grupos criminales es maximizar la ganancia. Entonces, así hablamos de flujos ilícitos que son productos de estos delitos. Y por tercera parte, tenemos otra categoría de cómo se utiliza estos flujos ilícitos. Y en este caso vamos a hablar sobre el financiamiento del terrorismo. Después de 20 años en guerra, mi país, Estados Unidos, en Irak y también en Afganistán, aprendimos mucho de lo que llamamos factores críticos de grupos terroristas. Enfocamos históricamente en el liderazgo y la filosofía de estos grupos, pero después de entender y apreciar mejor cómo funcionan esos grupos, tuvimos que abrir un poquito más el conocimiento de esos grupos, cómo ellos utilizan un medio ambiente de corrupción, cómo aprovechan de actividades ilícitas, como el tráfico de armas, drogas y personas, cómo ellos incorporan la tecnología y la logística para mantener sus organizaciones y preparar atentados. También cómo acceden a armas y cómo se mantienen y reclutan su personal. Todos estos factores críticos dependen de una cosa, que es el dinero. Y por eso se convirtió la inteligencia financiera como una parte imprescindible en la lucha contra el terrorismo. Entonces también tuvimos que armar, después del 9/11, una estrategia financiera comprensiva para combatir el lavado de activos, pero ahora este nuevo fenómeno del financiamiento del terrorismo. Y eso se basa en 3 pilares. Primero, en operaciones de inteligencia y la fuerza pública. Y luego utilizando sanciones, señalamientos públicos, el bloqueo de fondos y hasta la extinción de dominio. Y la tercera parte es el desarrollo de capacidad de nuestros propios países y también a nivel internacional. Entonces, ¿cómo funciona el financiamiento de estos grupos? Tuvimos que entender cómo se estaban recaudando su dinero, moviendo el dinero, guardando el dinero y gastando el dinero. Son las mismas herramientas que utilizamos para analizar el financiamiento de otros grupos armados como grupos criminales. Pero en este caso de terrorismo, la parte de gastar es quizás la parte más importante para los que están tratando de prevenir un próximo atentado parecido a 9/11, porque es ahí, al uso del dinero, que se puede identificar grupos que están armando un complot o un tal atentado o sosteniendo a su misma red terrorista. Y aquí podemos ver las varias maneras de cómo se está moviendo el dinero. A través de bancos, pagos móviles, ahora criptomonedas. Entonces, cada año ellos estaban utilizando las innovaciones en el sector financiero para mejorar su manejo de sus finanzas. Y aquí podemos ver la evolución con la historia, los últimos 20 años, empezando con moviendo el dinero a través de bancos o a través de mulas, ¿no? Por el contrabando físico de efectivo, utilizando nuevas tecnologías como la tarjeta de prepago y últimamente más actividad en el ciberespacio con monedas virtuales. Quizás la más conocida es el Bitcoin.
Y es lo que estamos ahora enfrentando. Nuevas amenazas en el campo de terrorismo, de cómo se están aprovechando de una economía ilícita en el web oscuro. Y ahí es donde es el nuevo desafío para todas nuestras agencias de fuerza pública y también de inteligencia, de detectar y luego desmantelar estas redes en el ciberespacio. La segunda parte del pilar de nuestra estrategia se trata de cómo utilizar las sanciones y nombramientos públicos. En el caso de Estados Unidos, lo maneja nuestro Departamento de Tesoro y tenemos sanciones contra propios estados, contra el fenómeno de proliferación, pero también contra grupos terroristas y narcotraficantes. Y quizás actualmente en nuestra región, en las Américas, el régimen de sanciones contra el régimen de Maduro en Venezuela son las sanciones más conocidas. Y también tenemos que pensar cómo podemos mejorar la lucha contra el financiamiento del terrorismo con un marco legal que en realidad criminaliza el hecho de financiar actos terroristas o apoyar a grupos terroristas. También, como se trata del dinero, hay que trabajar muy estrechamente con el sector público-privado, como los bancos están mejorando su habilidad de conocer a sus clientes y para que ellos puedan informar al gobierno sobre operaciones sospechosas. Por tercera parte, la unidad de inteligencia financiera sirve como puente entre el sector privado y el gobierno, donde la unidad, la UIF, maneja y recompila todos estos informes y pasa posibles investigaciones a la fuerza pública. En el caso de Estados Unidos, tenemos unidades especializadas en lavado de dinero y también financiamiento de terrorismo dentro de nuestras agencias de fuerza pública. Y por último, en el sector judicial. Hace falta llevar a estos financieros de terrorismo a la justicia. Y ahí capacitamos muchos magistrados y también jueces y fiscales con las novedades en el marco legal para combatir el terrorismo en cualquier forma que se representa. Y por eso todos los países en el mundo y acá en Estados Unidos invertimos en un programa integral para mejorar la detección, la prevención y la represión penal en esa lucha contra los que financian al terrorismo. Y hace falta recordarnos que la ONU no tiene una definición del terrorismo. Por eso aquí yo me refiero a la definición bajo el marco legal de Estados Unidos. Aquí ustedes pueden leer, es el uso de la violencia contra inocentes, pero con objetivos políticos o sociales. Como estamos aquí en un foro con los mexicanos, muchos se preguntan actualmente por qué Estados Unidos no designaron todavía a los cárteles mexicanos como grupos terroristas. Bajo nuestra interpretación de esa ley, todavía los cárteles mexicanos no tienen objetivos políticos para tumbar el gobierno. A la diferencia del caso de Colombia, donde los disidentes de las FARC y el ELN, quienes son insurgentes, sí tienen fines políticos para tumbar el gobierno. Nada más para distinguir y acordarnos en el lenguaje que utilizamos en el campo de analizar el terrorismo. Hay que recordar, y lamentablemente los acontecimientos del último mes en Afganistán, tenemos que repasar de nuevo la historia de Al-Qaeda y la historia del terrorismo extremista islamista. Se habla de Al-Qaeda original, liderado por Bin Laden y su vieja guardia, responsables para los ataques del 11 de septiembre. Pero también había una franquicia de Al-Qaeda, grupos terroristas en otras zonas geográficas del mundo que se aliaron con Al-Qaeda. Y ellos se encuentran en el sur de Asia, como Jemaah Islamiyah en Indonesia, Abu Sayyaf en Filipinas, y luego también Al-Qaeda en Irak
que después se convierte en ISIS, y Al-Qaeda en el norte de África y en la península arábiga. Pero también hay esa tercera ola, que se habla de terroristas que se fueron inspirados por el Internet y se autorradicalizaron, que es algo que vimos lamentablemente en mi país, en Estados Unidos, en Europa, muchos atentados realizados por este grupo de la tercera ola. Hay que recordar, y es muy triste aquí en Estados Unidos, estamos otra vez recordando lo que pasó hace 20 años. Fue una inversión muy rentable de la parte de Al-Qaeda, utilizando 19 terroristas, casi $500,000, para un ataque utilizando aviones como armas de destrucción masiva, y resultaron casi 3,000 muertos y 6,000 heridos, y paró la economía mundial durante 19 días, casi todo el mes de septiembre. Y estos terroristas conocieron mejor el sistema de los Estados Unidos que los propios ciudadanos. Entraron con visas legítimas para venir a estudiar en escuelas de aviación. También utilizaron nuestro sistema bancario con sus propios nombres para manejar el dinero y también para utilizar ese dinero para preparar los atentados. Y por eso abrimos unos casos de investigación para saber cómo se financiaron las operaciones del 11 de septiembre y también para prevenir que eso pasara de nuevo en el futuro. Y también durante los 20 años apreciamos más este concepto de la convergencia de crimen organizado y terrorismo. Terroristas que después de perder patrocinadores de estados se convirtieron también en criminales, dependiendo del tráfico ilícito, otro tipo de delitos para mantenerse. Y al mismo tiempo criminales que prestaron tácticas terroristas para terrorizar las poblaciones donde actuaron para reforzar su control de canales de suministro, en el caso de México, rutas y también plazas, como ustedes lo llaman. Y tenemos estos ejemplos. El Estado Islámico, los talibanes, que ahora de nuevo están en poder, lamentablemente, en Afganistán. En el este de África, el caso de Al-Shabaab, Boko Haram en Nigeria, quienes dependen de la trata, las esclavas, de trata de personas. Y ustedes conocen muy bien los casos de las FARC, ELN Colombia y Sendero Luminoso en Perú, que depende del narcotráfico, cocaína en específica. Entonces, miremos un poquito el caso del Estado Islámico, que fue un Estado criminalizado al mismo tiempo terrorista. Ellos lograron, utilizando la tecnología moderna por el Internet, ellos llegaron a atraer más de 40,000 combatientes extranjeros desde el año 2011. Y ellos se convirtieron en el grupo terrorista más rico en el mundo y en la historia, superando la riqueza de las FARC en Colombia, que llevaba 50 años en existencia. Y ellos aprovecharon de una variedad de actividades para enriquecerse, robando los bancos en los territorios ahora ocupados, y también la venta de petróleo, trata de personas, la extorsión, antigüedades y recaudando fondos por el Internet. Y por eso organizamos la coalición liderada por Estados Unidos en 2014 bajo presidente Obama en una campaña con 3 esferas. La física, utilizando el poder militar, la fase ideológica, tratando de disuadir, impedir el reclutamiento por el Internet, y la parte sobre el financiamiento. Y fue la primera vez que utilizamos la inteligencia financiera debidamente para indicar e identificar blancos en el campo de batalla para, en este caso, como ustedes pueden ver, atacar
al sector petróleo para interrumpir el flujo del negocio de la venta de petróleo en su lado izquierda y luego destruyendo almacenes de dinero recaudado por el Estado Islámico. Y con todos esos esfuerzos en las esferas físicas, ideológicas y financieras, logramos derrotar al Estado Islámico ubicado en el norte de Irak y en la parte este de Siria. Pero todavía existe lo que se llamaba lo que es el califato virtual. Y por eso hay muchas preguntas. ¿Cuál será ISIS versus ISIS versión 2.1? ¿Quiénes son? ¿A dónde fueron? Todavía son fieles a ISIS. Y actualmente, para los que no están siguiendo, hay una ala de ISIS que se llama ISIS Corazón, que se encuentra en Afganistán, quienes tomaron la responsabilidad de matar con un chaleco suicidio a 13 de los miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en las afueras, el perímetro del aeropuerto de Kabul que ustedes vieron en las noticias. Entonces, ahora lo que estamos estudiando es quién todavía están financiando estos restos del Estado Islámico y cómo lo están haciendo. Y aquí es donde juega un papel muy importante el ciberespacio, donde siguen emitiendo su propaganda y donde están recaudando fondos y servicios de apoyo para la red terrorista que todavía existe. Y sabemos que la inteligencia financiera, después de 20 años de lucha contra el terrorismo, es una parte esencial para combatir no solamente el terrorismo, sino también el crimen organizado en las Américas. Y aquí tenemos unos ejemplos, en el caso de México contra los cárteles, el caso de grupos armados en Colombia, y todavía seguimos con la amenaza de Hezbollah en las Américas. Y aquí nada más, los ejemplos clásicos de esa convergencia de terrorismo y crimen organizado se inventaron en nuestra región, con los casos de Perú y también Colombia. Y tengo que felicitar a las autoridades en Paraguay, que hace 10 días ellos han detenido a un financiero de Hezbollah muy buscado en la triple frontera, donde sigue siendo una zona vulnerable para recaudar fondos para apoyar el grupo terrorista Hezbollah. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para seguir con esa lucha contra el financiamiento del terrorismo? Tenemos que mejorar la inteligencia financiera y actualizar nuestros conocimientos, como ellos están adaptando con nuevas tecnologías y nuevas vulnerabilidades. También hace falta identificar blancos financieros, como si fueran ellos los capos de los propios grupos armados o grupos terroristas. Y también utilizando el marco legal, tenemos que perseguir, detener y extraditar estos que son los financieros, porque sin el dinero, esos grupos no pueden mantenerse. Y hemos visto, pero seguimos utilizando sanciones, congelamiento de dinero y extinción de dinero como nuevas herramientas para atacar directamente a los flujos ilícitos que contribuyen al terrorismo. Y por eso, nada más para terminar, hemos visto que al seguir el rastro del dinero, hemos mejorado nuestro combate al terrorismo, el crimen organizado y la corrupción, que siguen siendo amenazas transnacionales que estamos enfrentando en las Américas, y con eso podemos mejorar nuestra lucha con esfuerzos al nivel personal, al nivel estatal, pero también al nivel regional. Y con eso termino. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias a usted, profesora Realuyo, por esta perspectiva. A mí me parece bien interesante y bien importante siempre atender a las acciones estratégicas que naciones como los Estados Unidos están tomando en contra del terrorismo, y específicamente en esto que usted muy bien nos expone, ¿no? La lucha
contra el financiamiento del terrorismo, contra como la búsqueda, el seguimiento del dinero, de los fondos, de aquello que permite pues, que estas actividades sigan existiendo. Entonces creo que es muy importante siempre tener en el panorama cuáles son las acciones estratégicas que se están tomando en torno, por ejemplo, justo a la inteligencia, la tecnología, el monitoreo, el fortalecimiento del marco legal que usted ya nos expone. Muchas gracias por su presentación. A continuación, me gustaría darle la palabra al maestro Fernando Gabriel Zarabozo, quien es abogado penalista desde 1999 y ha sido investigador académico y docente de posgrado en temas vinculados al crimen organizado. Cuenta con una maestría en estudios estratégicos por la Escuela de Guerra Naval de Argentina, una especialización en análisis de inteligencia estratégica y un magíster en políticas públicas en la Universidad Torcuato Di Tella. Es especialista en abogacía del Estado, donde desarrolló el proyecto El arrepentimiento postdelictual en los delitos económicos, tributarios y contra la administración pública, que fue aprobado con recomendación especial para su publicación y que actualmente cursa una especialización en Derecho Penal en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA. Ha desempeñado diversos cargos en el sistema judicial argentino y cuenta con diversos cursos, congresos y seminarios. Es un honor para mí darle la palabra al maestro Fernando Gabriel Zaragoza. Por favor. Bueno, muchas gracias. Gracias a los organizadores. Realmente me parece una idea muy interesante la de realizar este seminario. Creo que lo que ha pasado hace 20 años es algo que ha sido una bisagra en el mundo, creo que no hay duda de eso, y es importante tomarse un tiempo para reflexionar sobre esto. Es muy grato también estar en compañía de mis docentes, de mis colegas de distintos cursos internacionales, y el tema escogido para hoy fue retos y cooperación en el Cono Sur. En lo que tiene que ver en la materia de terrorismo. Y este tema me parece sumamente importante, el tema de la cooperación. Este es un tema que los países muchas veces demuestran dificultades, graves dificultades, para entender que no pueden solos realizar una tarea, por ejemplo, como es el caso de luchar contra el terrorismo, y que se necesita de los esfuerzos conjuntos de distintos países. Esto creo que, bueno, todos lo entendemos, pero muchas veces, sobre todo en algunos países de América Latina, hay dificultades para cooperar. Muchas veces priorizamos cuestiones domésticas, cuestiones de corto plazo, y terminamos pasando a un lado cuestiones estratégicas y extremadamente importantes que deben ser enfocadas en el largo plazo. Y bueno, un poco en esta idea de hablar de la cooperación en el Cono Sur, bueno, a mí me parece importante, bueno, como primer punto, la idea era tocar 4 puntos. Uno, el tema del escenario en materia de terrorismo. Otro tema a abordar es el tema de los organismos de cooperación en materia de terrorismo en el Cono Sur, acotado el Cono Sur. Con respecto a los mecanismos de cooperación, dar una breve referencia al respecto, seguramente con las preguntas vamos a poder ahondar. Y me interesa, sobre todo el tema de los retos, las dificultades y oportunidades para enfrentar el terrorismo en el Cono Sur, en especial en países que tenemos algunas deficiencias en la institucionalidad, en las instituciones públicas. Entonces, bueno, dicho esto, un poco, cuando nosotros pensamos en el terrorismo, en este seminario, en este congreso, se habló de muchos escenarios, muchos temas enfocados en el tema del terrorismo, y acá, digamos, hay datos que no pueden pasar desapercibidos. En este momento, mientras nosotros estamos haciendo el seminario, nosotros, sabemos que hay conflictos armados que utilizan la metodología del terrorismo. El terrorismo, digamos, es una táctica, digamos, la estrategia es la lucha de guerrillas, digamos, dentro de la lucha de guerrillas
la modalidad del terrorismo, digamos, ya se ha hablado, digamos, las particularidades que tiene, que se dirige a un grupo social determinado, una modalidad de actuar determinada, que esto fue explicado muy bien en una de las conferencias magistrales. Y bueno, cuando nosotros lo que tenemos que entender es que mientras nosotros estamos hablando en el mundo, en este momento hay distintos hechos de violencia enmarcados dentro del terrorismo. Y bueno, tenemos, a esto está, digamos, esta lista que yo les estoy brindando acá, hace un orden de jerarquía en función de la cantidad de fallecidos. Y tenemos, bueno, el tema de la guerra en Afganistán, que hoy no sabemos, digamos, a partir de la retirada de las tropas occidentales, no sabemos realmente qué es lo que va a suceder, hay un gran interrogante, lo que sería la guerra de Tigray en Etiopía, después tenemos la guerra de Yemen, este es un tema muy, muy complicado. Boko Haram es un tema más conocido, también en distintos países, digamos, de África. Un tema que no puede, para mí es importante encuadrarlo como terrorismo, es el tema de México. Yo tengo una posición que la modalidad que utilizan los carteles es una modalidad terrorista, en tratar de infundir temor, ya sea a la población, a las autoridades, para evitar que las autoridades hagan o dejen de hacer determinadas cuestiones. Aparecen, y después marqué en rojo, digamos, no solo México, sino también Colombia, que en cantidad de fallecidos está dentro del top 10. Y acá ustedes fíjense que aparecen países que han tenido, digamos, escenarios y una actividad terrorista muy, muy importante, lo que ha sucedido en Siria, en Somalia, en Irak. Y un poco la idea es que la idea fundamental es que los ataques terroristas siguen vigentes, y en caso que se le dé una oportunidad a quienes los perpetran, van a trasladar esta modalidad a otros lugares, que no es común lo que sucede en estos países. Entonces, esta idea de que si se les da una oportunidad ellos van a trasladar esta metodología, que sabemos que es totalmente negativa, esto tiene que servir para que los países tomen, como se dice, pongan las barbas en remojo y se preocupen, porque una vez que se genera un fenómeno de estas particularidades, después no es barato, no es fácil salir de esta situación, porque se abre un panorama y una complejidad que bueno, por supuesto siempre es mejor no haber iniciado nunca esta situación. Y entonces, digamos, además de haberles mencionado, digamos, el ranking de países que han tenido mayor cantidad de fallecidos, me parece algo importante ver lo actual del fenómeno terrorista cuando nosotros vemos en reportes de esta semana, de lo que sucedió en el mes de septiembre, por ejemplo, 20 distintos eventos que también hablan de la posibilidad concreta o hipotética de que sean blancos de atentados terroristas. ¿Sí? Un caso interesante es el caso de los afganos, que estaban sospechados de terrorismo, además, a pesar de que eran conocidos por estar involucrados en estas actividades, que habían logrado infiltrarse en Alemania. O el caso de los 8 heridos en Italia en un ataque en Trieste. El caso de los 13 policías muertos en Irak por un ataque del Estado Islámico. Y también el caso de los heridos en Nueva Zelanda, en un supermercado en Auckland. Lo que marca esto, digamos, es que esto sucede permanentemente y hay que tomar medidas. Y las medidas, independientemente de las medidas que pueda tomar cada país por sí mismo para protegerse, el tema de la cooperación es fundamental. En el caso de Argentina, en el caso de América Latina, muchas veces nosotros vemos el caso del terrorismo como algo lejano, como algo que no es probable que suceda, y ese es un gran error. Ese es un tema que hay que tomarlo y hay que repensar esa situación. Y en el tema de la cooperación, digamos, a esto hay que decirlo, no solamente hay que contar con instituciones internacionales, con organismos internacionales especializados, sino que hay que tener una cultura de cooperación. Esto es muy importante. Muchas veces, como yo decía, a los países
son reacios a cooperar. Esta es una cuestión que, bueno, después trae sus complejidades para poder resolver problemas que muchos países viven tropezándose una y otra vez. Y eso a lo mejor, si se tomaran unas decisiones para tratar de mejorar la cooperación, esos inconvenientes por ahí tendrían más chances de resolverse. Entonces, bueno, cuando yo me refiero a los organismos que están vinculados a la cooperación en materia de terrorismo, que es un poco el tema de hoy, bueno, no puede estar ausente el Comité de Contraterrorismo de Naciones Unidas, digamos, que para mí es el que tiene una labor más prolífica en esta cuestión, aunque hay que decirlo, en el caso de los países de Latinoamérica, nosotros muchas veces, no solamente en este tema, sino en casos de crimen organizado, nosotros, digamos, muchas veces somos reacios, los países de Latinoamérica, no somos, digamos, a seguir los lineamientos que fija Naciones Unidas. Nosotros nos sentimos más cómodos muchas veces con los lineamientos que fija la Organización de los Estados Americanos. Y esto tiene que ver, tal vez, porque tenemos una cultura más común, más conocida entre todos, digamos, y que consideramos más pertinentes las recomendaciones que se hacen dentro del seno de Naciones Unidas, dentro de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos. Y dentro de la OEA, este es un comité que por ahí no es muy conocido por la audiencia, hay que decirlo, es el Comité Interamericano contra el Terrorismo. Este es un comité que no es un comité nuevo, es un comité que tiene su historia, pero como yo digo, muchas veces no es conocido por la generalidad de los gobiernos, por la generalidad de las sociedades, y somos muy pocos profesionales los que por ahí estamos más o menos vinculados. También está el tema de la Financial Action Task Force, del Gafi, también que está vinculada con las actividades de lavado y de financiamiento de terrorismo, en el caso de América Latina, de Sudamérica. Pero fundamentalmente hoy me gustaría un poco entender, digamos, las ideas que surgen de este Comité Interamericano contra el Terrorismo, que yo decía recién, no son conocidas muchas veces, y es interesante porque aplica, si bien aplica ideas, digamos, que son innovadoras, que muchas veces son desconocidas por los países, no solamente, digamos, se baja una idea, digamos, de manera vertical, de arriba hacia abajo, sino también se toma en cuenta, digamos, la autonomía de los estados, se toman en cuenta las legislaciones de los estados, y eso se le da un papel central dentro de lo que sería la Organización de los Estados Americanos, y fundamentalmente este comité. Entonces, digamos, esto hay que conocerlo, el tema un poco las pautas que fija este Comité Interamericano contra el Terrorismo. Y entonces, como yo decía recién, este comité, digamos, establece algunas directrices que hay que seguir siempre. Esto no tiene que ver solamente con temas de terrorismo, también tiene que ver con otras cuestiones que debe seguir los principios de la Carta de la OEA, la Convención Americana contra el Terrorismo. Esto sí es algo específico. Y esto es fundamental y muchas veces es marcado y marca la resistencia por parte de los países de Latinoamérica, que nosotros le damos una importancia muy destacada al respecto de la soberanía de los países. Muchas veces hay decisiones, digamos, que internacionalmente son las que se imponen por la lógica, por conocimiento de la temática, y muchas veces, digamos, las instituciones de un país no permite que ese tipo de decisiones, que ese tipo de iniciativas progresen en los países. Esto puedo dar el ejemplo de Argentina, por ejemplo, muchas iniciativas, digamos, porque chocan contra nuestro modo cultural, nuestras instituciones muchas veces no progresan. Y bueno, además del respeto a la soberanía de los países, tiene que obviamente estar orientado al Estado de Derecho y respetar la ley internacional. Y entonces, ¿qué marca de interesante, digamos, el programa? Son programas que marca el Comité Interamericano contra el Terrorismo. Y bueno, que establece 7 ejes sobre los que actúa. Uno es el tema de la ciberseguridad, digamos, cómo la ciberseguridad de alguna manera puede ayudar a tomar medidas contra el terrorismo. Este es un tema
que tiene especial atención. El tema de la seguridad marítima y portuaria también es muy importante, o sea, hay que entender que muchas veces el acto terrorista no se inicia o finaliza en el mismo país, sino que hay que realizar distintos viajes, transportes, bueno, todo ese tipo de cuestiones es importante que sean conocidos por las autoridades marítimas y portuarias. La otra cuestión es el tema de la seguridad en la cadena de suministro. ¿Cómo hay que pensar si bien hay que pensar, por supuesto, en el tema del terrorismo, también hay que pensar, digamos, cómo insertar este mandato del terrorismo dentro de lo que sería asegurar la cadena de suministro, hacer que sea un suministro que sea, digamos, corriente, que se mantenga, para decirlo de alguna forma, pero también que tome en cuenta algunos recaudos que hay que tomar en lo que respecta al terrorismo. Lo que implica también es la seguridad en las cargas y contenedores, la seguridad turística, esto también es muy importante. Hay países del Cono Sur que son receptores de turismo y tienen que tener un conocimiento de cómo protegerse del terrorismo, muchas veces para evitar que sean, muchas veces no se pueden evitar, pero a lo mejor se pueden evitar reiteraciones de hechos similares. Y después el tema de, una resolución de Naciones Unidas que tiene que ver con las armas de destrucción masiva. Y después, también el otro programa es el programa de asistencia legislativa. Pero vamos a, un poco, hay que tomar como antecedente, digamos, donde se fijan las bases, digamos, de estos programas. Y esto, digamos, tuvo sede en mi país, y en el año 1998 hay un compromiso de Mar del Plata. Un poco acá lo que sucedió en Mar del Plata fue la segunda conferencia interamericana en terrorismo. Y acá hay algunas ideas que son muy importantes, que a veces las olvidamos porque priorizamos otras cuestiones. El tema del repudio se reiteró en este lugar, en Mar del Plata, el repudio a los actos de terrorismo. Esto es fundamental, esto tiene que ser el norte de cualquier política de terrorismo, para luchar contra el terrorismo. El terrorismo no se puede justificar desde ningún origen, de ninguna metodología, y contra ningún Estado, contra ningún grupo. No hay justificación para sostener el terrorismo. Después tenemos el tema de la otra cuestión que se habló en Mar del Plata, la importancia de la cooperación entre los estados para combatir el terrorismo. Y fijaba, digamos, siempre esto es algo recurrente en el tema de la OEA, lo enfatiza por ahí con mayor intensidad con respecto a otros organismos internacionales, cómo, digamos, hay que respetar la ley, los derechos humanos y las libertades fundamentales. Esto es algo, digamos, que si no se pusieran tal vez estas salvedades, estas declaraciones no podrían, digamos, ser validadas por los países que están dentro de la OEA. Y también en Mar del Plata se habló de la importancia de los objetivos generales y las acciones establecidas en el Plan de Acción de Lima. Y acá, permítanme, digamos, esto es muy importante, acá tiene que ver con lo que yo mencionaba antes. Para resolver el problema del terrorismo, si es que se puede resolver, se le puede dar una solución, yo creo que se puede mitigar, no podemos, digamos, desterrarlo como flagelo. Necesitamos, digamos, seguir ciertas líneas, ciertas directrices, y estas directrices tenemos que pensar en objetivos generales, que después discutiremos cuáles son esos objetivos generales. Y acá hay algo que me parece central, digamos, cuando hablamos del tema del terrorismo, cómo luchar contra el terrorismo. Pensemos que, como yo decía antes, el terrorismo no se inicia, un ataque terrorista no se inicia y no finaliza normalmente en el mismo país. Puede suceder que el organizador esté radicado en otro lugar distinto de donde va a suceder el ataque terrorista. Y acá lo que es clave es el tema del intercambio de información. Los países de América Latina siempre, y esto hay que decirlo, se llenan la boca y están a favor de la cooperación, para mejorar, no solamente lo que tiene que ver con el terrorismo, con el crimen organizado, pero muchas veces que vemos que los hechos, digamos, no es tan así. Hay muchas dificultades para que los países tengan una cooperación plena. Y esto tiene que ver,
digamos, con las particularidades de cada país y con el momento político determinado. Para explicarlo de alguna manera, digamos, aunque a ustedes nos cueste creerlo, muchas veces la identidad de si alguien un gobierno es de derecha, o es de izquierda, o es de, no sé, de tal, de centro, digamos, determina, digamos, la intensidad de una cooperación. Por ejemplo, el caso hoy, para dar un ejemplo bien concreto, lo podemos ver entre Bolsonaro, digamos, que representaría la derecha, el centro, digamos, y el gobierno, por ejemplo, de Argentina, que sería de Alberto Fernández, que está más orientado a la izquierda, que está orientado a las relaciones con Venezuela, con China. Este es el actual gobierno, o gobiernos anteriores que tenían otra orientación. Y aunque no lo podamos creer, esas diferencias marcan un obstáculo para que una cooperación sea más o menos intensa. Entonces, un poco también la idea, digamos, que establece este comité, que como yo digo, son ideas excelentes, pero después tenemos que buscar la manera de aplicarlas, es que es importante la cooperación, ya sea bilateral, subregional o multilateral, ¿tá? Esto es central. Y digamos, y acá dentro de esta cooperación hay dos temas que son importantes, digamos, en lo que es en la cooperación en materia de lucha contra el terrorismo, que es el Tratado Marco de Seguridad Democrática en América Central, que para los países de América Central es muy importante, y el otro es el Tratado Tripartito, que vincula a Argentina, Brasil y Paraguay, un poco con uno de los temas que mencionaba la profesora Celina Realuso, que estaba con el tema de la triple frontera. Entonces, bueno, acá la situación, digamos, que en su momento en Mar del Plata se le pedía a este Comité Interamericano contra el Terrorismo, es que elabore determinados documentos, determinadas ideas, determinados instrumentos para tratar de mejorar la lucha contra el terrorismo. Y acá parecía, por ejemplo, se le pedía que formara un directorio de competencias de prevención, combate y eliminación del terrorismo. O sea, básicamente, ¿qué tiene que tener un país para tratar de ser efectivo en la lucha contra el terrorismo? Determinar cuáles son las competencias y, si es posible, cómo puede un país adquirir esas competencias que necesita. Y después algo que, digamos, que no tuvo tan buen resultado, que fue el tema de las bases de datos interamericanas de terrorismo, que de alguna manera no es de las más, digamos, de las más completas, y también, a mi juicio, que hay otros organismos que elaboran bases más sólidas. Y bueno, un poco también la otra cuestión, digamos, que acá es central en esta cooperación, es cómo podemos desarrollar mecanismos de cooperación bilateral, subregional y multilateral que sean capaces de perdurar en el tiempo, que sean capaces de vencer los momentos políticos coyunturales y particulares que tenemos cada uno de los países de América, de Sudamérica. Y acá la cuestión, digamos, que siempre es central es el tema del intercambio de información. Digamos, como yo digo, todos decimos que intercambiamos información, pero ¿es siempre así? ¿Y con qué intensidad? ¿Qué tipo de información brindamos? Y acá, digamos, primer punto es qué se requiere, entender qué se requiere para que funcione el intercambio de información. Y acá me gusta machacar a mí muchas veces, es confianza, 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 y reciprocidad. ¿tá? Esto es fundamental. ¿Por qué esto de la confianza? Porque es costoso conseguir la información, se invierten recursos, se arriesgan vidas, recursos humanos, y revelar una información, digamos, puede poner en riesgo el funcionamiento de una red de inteligencia, puede poner en riesgo la vida de muchas personas y años de trabajo. Entonces, la confianza en este tema, y esto es un tema que cada país tiene que trabajarlo internamente y también hacer los vínculos con otros países de manera continua, es el tema de que hay que confiar en una persona que tiene que tener ciertas características éticas y profesionales. Otra cuestión en la que hay que confiar para dar información es que la información se va a utilizar para un fin determinado, en este caso para contrarrestar el terrorismo. Y como tercer punto, que el país que va a recibir esa información comparte los fines estratégicos del país que la suministra, y también que está alineado con convenciones, declaraciones y otros planes de acción acordados, ¿tá? Porque uno
si ve que los fines estratégicos del otro país no son coincidentes con los míos, a lo mejor hay una resistencia para darlo, pero si no fuera así, no habría inconveniente en facilitarlo. Entonces, primer cuestión importante es que la falta de confianza en el destinatario es un obstáculo al intercambio de información relevante. Y acá les quiero dar un ejemplo de qué hablo. Por ejemplo, en el caso del intercambio de información y en la confianza. Yo acá les presento a la derecha el fiscal Alberto Nisman, que era quien investigaba un atentado terrorista ocurrido en la Argentina en 1994, en la Asociación Mutual Israelita Argentina, en el que hubo 94 muertos. Y este fiscal en un momento continuó una rama de la investigación, denunció a la presidenta de la Nación, en ese momento, que es quien está abajo, que es la doctora Cristina Fernández de Kirchner, y la denunciaba por encubrimiento de un atentado terrorista ocurrido en 1994. Un poco, bueno, la idea de este tema es que esta denuncia, como a los pocos días terminó sucediendo que el fiscal debía presentarse en el Congreso para testimoniar sobre esta denuncia, y un día antes de presentarse apareció muerto con un tiro en la cabeza en su departamento, que era un lugar, con seguridad y ciertas particularidades que lo hacían improbable. Y después de eso, ¿qué sucedió? En el año 2019, disculpen, la que era la presidenta en ese momento volvió a presentarse elecciones y ganó la presidencia. ¿Y esto qué nos indica de alguna manera? ¿Quién podrá confiar en las autoridades argentinas, en las autoridades argentinas actuales, para compartir información relevante de terrorismo? Si nosotros sabemos que la vicepresidenta había sido acusada de determinado delito vinculado al encubrimiento. Habrá que ver si es culpable o inocente, pero, yo creo que existen serias dificultades para lograr esa confianza. Y finalmente, también, se trabó, no, acá está. La otra cuestión que es central, que yo lo mencionaba, que tiene que ver con los repudios a los actos de terrorismo. Acá hay un tema que me parece que nuestros países de la región tenemos que trabajar, que es que ningún tipo de ataque terrorista tiene que ser justificado. Irwin, ¿me querés decir algo? Me parece que se me está acabando el tiempo. No. Sí, bueno, tengo listo, bueno, 1 minuto y cierro la idea. Perfecto. Bueno, acá como ejemplos puse un poco lo sucedido en Colombia en el año 2021, en Chile en el año 2019, en el que protestas que supuestamente comenzaron de manera pacífica terminaron realizándose ataques de destrucción de la propiedad privada, poniendo en riesgo, o muchas veces no solamente en riesgo, terminando con la vida de oficiales de policía, de civiles, una cuestión que lisa y llanamente entiendo desde mi punto de vista que es un acto de terrorismo, ¿tá? Y muchas veces vemos que los políticos, por su posicionamiento que tienen, su posicionamiento político, terminan justificando esto, ¿tá? Y esto no debe ser así. Esto es un tema que yo veo en otras latitudes, y nosotros sabemos que hay terrorismo islamita, terrorismo de extrema derecha, terrorismo de extrema izquierda, y en países, más civilizados no se justifican. Lo que es terrorismo está mal, y nadie lo justifica. Y esto es un tema que para mejorar la cooperación y hacerla más creíble, tenemos que practicarlo y tenemos que hacer algo al respecto. El tema que me va a quedar a hablar es el tema de la triple frontera, que es un tema particular, apasionante, pero bueno, quedará para otro momento. Irwin, te cedo la palabra. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a usted, profesor Zaragoza, por esta interesante reflexión justo sobre los retos y la cooperación en materia de terrorismo en estos países del Cono Sur, que por supuesto tienen una serie de realidades locales y una condición regional
que necesita de fortalecer esta cultura de cooperación entre los distintos países. Como lo mencionaba bien, me parece que la parte de la confianza y la reciprocidad son elementos fundamentales para poder establecer una lucha conjunta contra el terrorismo que configure toda una serie de políticas de Estado que no tengan que ver tanto con la posición ideológico-política de los gobiernos en turno, sino más bien de una necesidad estructural de combate contra el terrorismo. Le agradezco mucho por su participación y bueno, ya para ir concluyendo esta ronda de participación de nuestros ponentes, les recordamos que a través de las redes sociales del Centro de Relaciones Internacionales ustedes pueden hacernos llegar sus preguntas y comentarios. Y para cerrar esta primera parte de la mesa, me congratulo de presentar al profesor Inder Muñoz Bugarin, quien es corresponsal desde 1997, actualmente del Universal y de MBS Radio, y durante 18 años fue corresponsal de Reforma, basado en Bruselas, Bélgica. Se define a sí mismo como una especie en extinción, pues forma parte del reducido grupo de periodistas mexicanos en activo fuera de México y Estados Unidos. Entonces estoy seguro que desde la perspectiva como corresponsal mexicano en el exterior, el profesor Muñoz Bugarin nos va a dar una perspectiva muy refrescante y muy actualizada sobre estos temas que están convocando hoy. Le doy la palabra, profesor. Muchas gracias por la invitación. Es para mí un orgullo siempre participar con la mayor casa de estudios de mi escuela, la que me permitió estar aquí el día de hoy siendo corresponsal de medios internacionales en Bruselas. También es un privilegio para mí colaborar y estar presente en esta mesa con los profesores Celina Realullo y Fernando Zarabozo. No estoy yo en la parte operativa ni formo parte de la investigación científica del terrorismo. He sido un espectador, un observador de sus consecuencias. Yo llegué aquí en 1997 como corresponsal internacional ante la Unión Europea en Bruselas, también corresponsal en la OTAN, y desde entonces el terror se ha impuesto en mi cobertura informativa que he realizado por más de 2 décadas. Y quiero decirles que desde el 11 de septiembre la alerta terrorista ha estado permanente en los países de la Unión Europea y el Reino Unido. Hay que recordar que las primeras detenciones después de los atentados en Nueva York y Washington se realizaron precisamente en Bélgica. Las primeras detenciones de los miembros de Al Qaeda se realizaron aquí. Estaban preparando un ataque terrorista en una base militar estadounidense y también en la Embajada de Estados Unidos en París. Y desde entonces la Unión Europea ha estado en alerta y se ha venido confrontando con este desafío. Una y otra vez se nos recuerda que el terrorismo está cerca de nosotros. Una y otra vez nos vemos confrontados con esta tragedia. Después de Nueva York y Washington, siguió Madrid, la estación de trenes de Madrid en 2004. Después nos enfrentamos a los multiataques a los sistemas de transporte de Londres en 2005 y a partir de ahí se han ido sumando. Después tuvimos una racha que fue la racha más oscura hasta el momento de la yihad islámica entre el 2014, 2017. Fue una racha que comenzó con el ataque en el Museo Judío de Bélgica y terminó con los ataques en las Ramblas de Barcelona. En ese lapso tuvimos los ataques de París el 15 de noviembre en el Estadio de Francia, en las calles del centro del país, también en Bataclan, este centro de conciertos. También tuvimos los kamikazes de Bruselas en 2016. Después este atentado en Niza con este vehículo de carga que atravesó el principal bulevar de Niza, llevándose a centenares de personas que se encontraban ahí reunidas. Y también, porque no podía faltar tampoco el atentado de Manchester, también terrible, dirigido a la juventud europea. Desde entonces Europa también se ha venido armando, se ha venido preparando para lo peor. Primero
adoptado medidas en prácticamente todos los ámbitos, desde el financiamiento del terrorismo, la restricción de acceso a armas y explosivos, también se han reforzado los sistemas fronterizos de salidas y entradas al espacio Schengen. Las agencias europeas se han fortalecido, como Eurojust y Europol han recibido nuevas competencias para combatir el terrorismo. También se han reforzado las capacidades policíacas y de inteligencia europeas. Al mismo tiempo, se han ampliado las bases de datos para identificar posibles amenazas, como es el sistema de Schengen y el PRUN. También se han adoptado medidas relativas a los derechos y los procesos penales y acciones también en el ámbito del uso de Internet como plataforma preferida en estos momentos de la radicalización y el reclutamiento de futuros o potenciales extremistas. También ha sido realmente relevante la introducción y adopción de la orden de entrega y captura. Esto ha facilitado de alguna manera la persecución, la cacería de presuntos sospechosos de terrorismo. El profesor Fernando Zaragoza estaba hablando de la importancia de la cooperación, de que algunos terroristas utilizan un país para realizar atentados en otros. Precisamente la orden de entrega y captura ha facilitado y reducido este riesgo. Y quizás otro elemento muy valioso y realmente importante es que la guerra contra el terror en Europa recibió un rostro. Se creó la figura de coordinador antiterrorismo. Gilles de Kerchove fue por 14 años el responsable de esta cartera y ahora le toca a Ilka Salmi esta responsabilidad. Sin duda, la función no solamente es agilizar la cooperación entre los países miembros, sino identificar los puntos débiles para evitar posibles atentados. Y ha sido un éxito lo que han realizado hasta el día de hoy. Hay que destacar que, de acuerdo con cifras de Europol, 9 de 10 posibles atentados son fallidos, son frustrados gracias a la cooperación transnacional. Pero se necesita solamente de un atentado para ver las consecuencias que esto tiene, para matar vidas inocentes, para cobrarse vidas inocentes y generar publicidad de estos grupos terroristas. Simplemente falta un atentado para que suceda esto. Ahora me viene a la mente esta pregunta, ¿la amenaza ha desaparecido? Obviamente no, sigue estando presente. Los servicios de la Comisión Europea siguen estudiando por dónde podría venir el próximo golpe. Hasta el día de hoy no hemos tenido ningún tipo de ataque de estilo cibernético. Esto podría tener enormes consecuencias. México lo acaba de vivir al perder por el temblor el acceso a la electricidad, lo que puede costar vidas, el hecho de que una organización terrorista lleve a cabo operaciones en el espacio cibernético que deje poblaciones enteras sin electricidad. ¿Qué pasará si también realizan secuestran el sistema de metro, el sistema de trenes? Esto no ha ocurrido, pero los servicios de inteligencia europeos tienen este enfoque y están persiguiendo este tipo de objetivos. También se dice que lo que podría ser un guión de ciencia ficción de Hollywood puede hacerse realidad. Están pensando que puede darse el caso de que un estudiante de doctorado con acceso a un sofisticado laboratorio llega a desarrollar un virus y posteriormente utilice un dron y deje salir este virus en un estadio de fútbol. Son de los escenarios que están estudiando en estos momentos y que los servicios de inteligencia están dando seguimiento. Europa está mejor preparada, sin duda, está mejor preparada, como acabo de decirles. 9 de 10 de los ataques son frustrados, pero solo se necesita uno para matar y revivir esa maquinaria de propaganda. Ahora, ¿en dónde están las amenazas? Ciertamente la yihad
el terrorismo islámico sigue siendo una amenaza latente, pero los servicios secretos afirman que el terrorismo está creciendo y que supone una amenaza más inminente en estos momentos es el terrorismo de extrema derecha. Hay que recordar que acabamos de pasar el 10 aniversario de los atentados en Oslo y la isla de Utoya del 22 de julio de 2011, en el que Andrés Breivik realizó esta matanza de alumnos y simpatizantes con el Partido Laborista. La extrema derecha está creciendo y forma una parte de la amenaza cada vez más creciente. Por ejemplo, en Alemania evitó en 2017 29 ataques terroristas, 18 eran de tipo yihadistas y 11 eran de estilo neonazis. Quiero dejar aquí mi colaboración para dar espacio a las preguntas, porque sin duda nuestro auditorio tiene muchas preguntas, y qué más que aprovechar a los maestros y profesores que están aquí presentes y acompañándonos en esta mesa, como es la profesora Celina Realullo y el profesor Fernando Zaragoza. Muchísimas gracias, profesor Bugarin. Pues justamente creo que la reflexión que nos comparte nos deja ver esto que se ha mencionado ya durante esta mesa y durante el evento en general. El terrorismo es una amenaza que sigue vigente, sigue presente en nuestras vidas, y que justamente estas organizaciones terroristas, estas agrupaciones, se presentan como amenazas existenciales a la vida humana en la vida cotidiana, ¿no? Es decir, en la cuestión de la cotidianidad, que eso es lo que los hace pues también tan peligrosos y tan amenazantes. El escenario europeo, que como muy bien lo menciona, pues está preparado, tal vez más que en otros escenarios y en otros espacios, pero que esta yuxtaposición de riesgos y amenazas que supone el terrorismo entre la cuestión sanitaria, lo político, lo económico, etcétera, pues genera una propensión al peligro que por supuesto debe de ser constantemente enfrentada y constantemente tomada en cuenta, ¿no? Aquí tenemos algunas preguntas que nos hacen llegar por el chat. Nos preguntan si Estados Unidos replanteará su estrategia contra el terrorismo tras la salida de Afganistán. También, ¿qué tanto el Brexit afecta a la cooperación europea contra el terrorismo? Y que si el terrorismo de derecha está aún activo en Argentina. Son algunas de las preguntas que nos hacen llegar aquí por el chat. Yo me atrevería, si me lo permiten, agregar una más. Justamente en este sentido de lo que ya se venía mencionando, de que no hay justificación alguna para las acciones terroristas, como ya se mencionaba, pero también justo dentro del seminario algo que se ha abordado mucho es la gran complejidad que hay, no solo en la conceptualización del terrorismo, sino también en las prácticas que se llevan a cabo en ese sentido, ¿no? Entonces, muchas veces esto también de pronto se relaciona, en algunas ocasiones no, pero en algunas veces se relaciona también con las condiciones estructurales de desigualdad y de marginalidad que de pronto se presentan como amenaza a la seguridad en amplio sentido, ¿no? En una visión más multidimensional. Entonces, pensando en esto y pensando en cómo las condiciones estructurales del sistema en el que vivimos de pronto también han generado formas de marginalidad, ¿dónde estamos y hacia dónde vamos en la cooperación y el combate frente al terrorismo, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos vincularlo con estos otros elementos? Entonces, bueno, yo dejaría estas preguntas para que ustedes respondan, para que ustedes reflexionen. Si hay tiempo, después regresamos con algunas otras. Le doy la palabra primero a la profesora Celina Realullo, por favor. Muchísimas gracias y gracias por la pregunta. Ahora mismo lo que estamos observando es un cambio de postura de la administración Biden. En vez de tener bases y también involucramientos en situ, ¿no? Como las largas guerras en Irak y Afganistán, vamos a continuar porque durante los últimos 20 años siempre operamos con el hecho que nuestros, digamos, armamentos y capacidades militares pueden llegar más allá, aún sin tener una base en un país particular. Y es lo que hemos visto con la respuesta al atentado terrorista contra nuestros militares en Kabul el otro día,
utilizando drones contra blancos de ISIS-K, que es Estado Islámico Corazón. Y se habla, es muy difícil traducirlo en español porque no tiene sentido, más allá del horizonte. En inglés se llama over the horizon. Entonces, con el despliegue y la potencia que dispone Estados Unidos, con la tecnología y la habilidad de utilizar fuerza aérea, al identificar blancos de una manera juntando la inteligencia y luego la fuerza militar, podemos llegar a neutralizar adversarios. Y quizás esta operación contra 2 blancos del ISIS-K fueron los más importantes. Y siempre hemos tenido esa habilidad durante los 20 años. Lo que está pasando ahora es solamente con el retiro de las tropas en territorio afgano. Hemos visto más, una muestra de un despliegue más de acá de Estados Unidos en vez de dentro de estos países con tanto conflicto. Entonces muchos están ahora comparando y tienen miedo con justificación lo que pasó hace exactamente 10 años bajo presidente Obama con el retiro de las tropas en Irak. Ofreció una oportunidad de hacer crecer el Estado Islámico. Y es lo que muchos analistas de contraterrorismo actualmente tienen miedo que puede pasar ahora con los talibanes liderando un régimen terrorista y criminal. Ustedes quizás saben que he hecho muchos artículos sobre este concepto de la convergencia, ¿no? De grupos terroristas que aprovechan de la economía ilícita para sostenerse y lamentablemente se formó otra vez un Estado criminalizado y terrorista en manos de los talibanes. Todavía falta para ver qué pasará, pero todavía quedamos con muchas habilidades, con las herramientas y digamos, el poder de inteligencia, el poder militar y el poder de fuerza pública para, sobre todo, pensar también en amenazas que alcanzan a la patria de Estados Unidos. Por ejemplo, hoy mismo estamos muy atentos y hay muchas advertencias. Por ejemplo, en mi ciudad de nacimiento, en Nueva York, que hay que estar muy alerta en el metro y en el bus, porque puede haber un intento de un atentado. Entonces, siempre digamos en Nueva York, si vea algo, diga algo. Y es aún más importante de educar la nueva generación que no vivieron, no se recuerdan del 11 de septiembre de 2001, para que ellos puedan asegurar la patria, no solamente del gobierno, pero para otros sectores, hasta el propio ciudadano mismo ya forma parte de la seguridad nacional en el caso de Estados Unidos. Muchas gracias, profesor Arreluyo. Le paso la palabra al profesor Zaragoza, por favor. Bueno, muchas gracias. Bueno, con respecto a la pregunta del terrorismo de derecha, ¿está aún activo en Argentina? Bueno, acá lo que considero importante recordar, los 2 últimos atentados que tuvo la Argentina fueron 2 atentados de origen islamita, que fue en 1992 y en 1994. En 1992 contra la Embajada de Israel y en 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina. Digamos, algo que estaba identificado con Israel. Esto evidentemente tiene una orientación religiosa, digamos. Y además que, bueno, un poco los perpetradores, digamos, también tenían una cuestión religiosa. Con respecto a terrorismo de derecha, creo que era la pregunta, yo entiendo que no, yo tengo que no está activo, obviamente que esto puede cambiar de un minuto a otro, pero sin embargo veo más activo lo que fue históricamente el terrorismo de izquierda. El terrorismo de izquierda, digamos, hay organizaciones que hace muchos años, hace algunas décadas, habían combatido en su momento contra el gobierno constitucional y ponían artefactos explosivos, generaban distintos ataques con metrallas, etc. Y esos organismos, si bien hoy no están realizando esos organismos, esas organizaciones, no están haciendo actividades, ataques, digamos, propiamente dichos, sí están buscando adeptos en distintos sectores sociales, fundamentalmente sectores de bajos recursos.
Por suerte, afortunadamente, no tienen determinado eco, pero intentan y tratan de fundamentalmente posicionarse en algunas universidades y demás. Con respecto al tema del islamismo, Argentina tampoco ha tenido graves problemas en ese sentido por ahora, en cuanto a los islamitas hoy atacando en Argentina, pero bueno, sabemos que ha sucedido y digamos también hay que entender que con gobiernos anteriores hubo un cierto acercamiento con Irán, con la República de Irán, y bueno, de alguna manera se trató de tener ciertos gobiernos una relación, digamos, preferencial con Irán. Esto es una cuestión de debate, de mucha discusión interna, y bueno, esto, digamos, fue algo minoritario, pero existió. Digamos, había una organización que denominada Quebracho, que estaba, digamos, propiciaba un acuerdo y como se decía, el encubrimiento de Irán por parte de su supuesta responsabilidad en el ataque a la Asociación Mutual Israelita Argentina. Con respecto a la segunda pregunta, ¿qué ha faltado para considerar la cooperación internacional contra el terrorismo? Y yo creo que lo que falta es la formación de cuadros. ¿tá? Creo que América Latina y Argentina, lo veo con más claridad, ha privilegiado cuadros más orientados digamos, formados en temas de derechos humanos, en cambios, digamos, de la sociedad, distintas cuestiones, y las cuestiones vinculadas a la seguridad, digamos, no han sido determinantes para, de alguna manera, generar cambios en la agenda. ¿tá? Eso es un tema, muchas veces los reclamos en temas de seguridad, digamos, no se orientan a la cuestión del terrorismo, sino tal vez a tratar de cierta seguridad con respecto a los delitos domésticos. La seguridad sigue siendo un problema para Argentina, no tenemos la tasa de criminalidad de otros países de América Central, fundamentalmente, pero para la sensación de Argentina es un tema que preocupa y mucho, fundamentalmente en cantidad de homicidios, en cantidad de robos, pero esto, digamos, no es la sociedad argentina no ve, digamos, como probable que pueda suceder un atentado terrorista, a pesar de que ha sufrido 2. Digamos, esto es un tema que es inexplicable, pero bueno, muchos estamos preocupados con esa posibilidad, aunque sea hipotética, y creemos en que hay que mejorar la cooperación. Creo que tiene que ver con la falta de cuadros que ocupan posiciones estratégicas en el Ministerio de Seguridad. Muchísimas gracias, profesor. Le paso la palabra a nuestro invitado Ender Bugarín, por favor. Gracias por la pregunta. El Brexit, en el Brexit la seguridad fue uno de los ámbitos que se trató de no sacrificar con la salida del Reino Unido tras 40 años de membresía. Sin embargo, al salir el Reino Unido de este club europeo, perdió la membresía y con ello quedó fuera de las agencias de seguridad europeas. Estamos hablando de unas 30, entre las que está Europol, Eurojust, el Observatorio Europeo contra las Drogas y las Toxicomanías de Lisboa. También, pero quizás yo creo que el mayor impacto que va a tener el Brexit en el Reino Unido, en la cooperación en seguridad con Europa, se va a dar en que el Reino Unido, con su retiro, ha perdido poder de decisión en la toma de decisiones aquí en la Unión Europea, ha perdido capacidad de influir en las próximas políticas comunitarias en materia de seguridad, llámese combate al terrorismo en Internet, sistemas fronterizos, refuerzo de capacidades de inteligencia y policíacos, el combate al financiamiento. El Reino Unido, con su retirada, pierde poder de influencia en estos ámbitos. Y quizás otro elemento que veo de mayor impacto es el de la confianza, y eso puede conducir a menos cooperación. Ya lo estamos viendo en el Mar del Norte, y los franceses no están deteniendo los navíos improvisados de migrantes indocumentados que quieren cruzar hacia el Reino Unido. Dicen que es muy peligroso detenerlos. Cuando toman camino, el Reino Unido dice que los va a detener y los va a devolver a Europa. No tiene nada que ver esto con terrorismo, pero sí con un tema de seguridad, y esto puede ser el preludio
de lo que viene en materia de cooperación y que podría tener un impacto en otras áreas, incluyendo la lucha contra el terrorismo. Muchísimas gracias. Bueno, creo que con estas reflexiones justo creo que algo que podemos ver es que tanto la cuestión estratégico-tecnológica es muy importante para hacer frente a estas grandes amenazas y a este contexto, pero también la cuestión de la cultura popular y cómo desde la sociedad se genera también una idea de cómo confrontar estas amenazas, pues se hace importante para una agenda de seguridad frente al terrorismo. Aquí en el chat nos están llegando más preguntas. Nos dicen qué ha faltado para consolidar la cooperación internacional contra el terrorismo, algo que el profesor Zaragoza ya estaba también abordando, y si se considera que las herramientas actuales para atender el financiamiento al terrorismo son suficientes y por qué, ¿no? También en el Facebook nos están llegando algunas preguntas. Nos pregunta Carol, es claro que el intercambio de información y la cooperación son elementos básicos para combatir amenazas terroristas, pero ¿cómo garantizar que la información compartida no sea usada para fines distintos o se vulnere la seguridad de los países? Laura Leticia Martínez Edwards nos pregunta, y creo que más dirigida a nuestro invitado Inder Bugarín, como periodista mexicano en el extranjero, ¿cómo ves el escenario de Latinoamérica que aún no ha enfrentado tan agresivamente este fenómeno? Sin embargo, tenemos la presencia del narcotráfico, que también es una amenaza. Entonces, si les parece bien, empezamos nuevamente con la maestra Realullo, por favor. Por supuesto, voy a abordar la pregunta sobre financiamiento. Y no se trata solamente de financiamiento, como Erwin, usted refirió a las nuevas tecnologías, la incorporación de la tecnología. Yo creo que ese otro curso que enseñamos en Central Perry es sobre ciberseguridad. Y ese es el desafío más destacado ahora mismo en temas de seguridad, por su novedad y su habilidad de adaptarse tan rápidamente. Es decir, tomamos solamente las amenazas en financiamiento de terrorismo. Hay como más de 1,000 criptomonedas, como ustedes saben, a pesar que el Bitcoin es quizás el más conocido. Y sabemos que redes ilícitas, incluyendo terroristas, insurgentes y también criminales, ahora están dominando lo que llamamos el dominio ciberfísico, ¿no? Todas cosas que tradicionalmente se hicieron en vivo, en persona, en el mundo físico, ahora se están realizando en el mundo cibernético. Y lo que falta todavía es escasez de recursos. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, faltamos como 200,000 analistas en el campo de ciberseguridad. Es una realidad. Y también falta el marco legal. En muchos países todavía no se ha definido qué se dice que representa ciberseguridad al sector público, al sector privado y también la privacidad de cada uno de nosotros como individuos. Y también cómo se está acelerando los cambios tecnológicos en una manera tan rápida, es muy difícil que el marco legal y el gobierno tiene las capacidades de entender y luego atender a estas amenazas. Y nada más para complementar lo que mencionó Inder. Ahora mismo, no solamente Europa, pero otras partes del mundo, y por eso tengo muchísima preocupación de la crisis de refugiados que está por llegar con el desastre de Afganistán. Es que ahora estamos mirando otra vez olas de migración, y entre estas olas se esconden terroristas. Aprovechan de las caravanas, en el caso de las Américas, y también de estos buques, porque hay que recordarse que en África hay muchos grupos aliados con Al-Qaeda y Estado Islámico, muy activos en el norte de África, que van a tratar de llegar a Europa para realizar cualquier atentado. Y eso es el fenómeno. Y más que nada, como llevo ya un año escribiendo mucho sobre COVID, la crisis económica que impulsa esas olas de migración tan grandes también presenta una inseguridad económica, pero una inseguridad física. Por ahora, el temor de un renacimiento del terrorismo islámico. Siento decirlo, pero es la realidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que preparar
a nuestras agencias al nivel nacional y al nivel internacional para destacar, mejorar el intercambio de inteligencia e información de esas nuevas tendencias que estamos percibiendo. Y por eso también sabemos, lamentablemente, por la corrupción, por la crisis sanitaria e económica, estos grupos, que sean criminales o terroristas, están fortaleciéndose y también expandiendo, hasta diversificando sus actividades frente a fuerzas de seguridad, que sean militares o fuerzas policíacas, ¿no? Que tienen muy escasez de recursos porque ellos mismos están atendiendo las necesidades del pueblo para enfrentar la pandemia. Entonces, vemos una convergencia de amenazas y con la falta de recursos. Siento de ser muy pesimistas, pero es el realismo, y por eso hay que, en realidad, prestar mucha atención de cómo la tecnología, también la crisis económica y sanitaria que estamos viviendo, está en realidad fortaleciendo a nuestros adversarios. Y por eso tenemos que concientizar más al público de lo que está pasando. Ahora están hablando de una era post-pandemia, todavía estamos en pandemia, pero podemos cada uno de nosotros, si veamos algo, ¿no? Digamos algo, como propio ciudadano, de tomar en cuenta que usted juega un rol en asegurar su propia patria. Muchísimas gracias, maestra. Le doy la palabra al profesor Zaragoza, por favor. Muchas gracias. Yo tomo la pregunta, dice, es claro que el intercambio de información y la cooperación son elementos básicos para combatir amenazas terroristas, pero, y pregunta, ¿cómo garantizar que la información compartida no sea usada para fines distintos o se vulnere la seguridad de los países? Bueno, yo creo que bueno, acá básicamente lo que estamos viendo es el tema del terrorismo. Acá estamos hablando de cómo mejorar la cooperación, tal vez en temas de terrorismo, tal vez en temas de crimen organizado. Y en definitiva, si estamos pensando en el posible riesgo que presenta esta pregunta es, bueno, si nosotros vamos a facilitar información a otro país sobre un riesgo terrorista o sobre un riesgo, digamos, de crimen organizado, en definitiva lo que estamos viendo, lo que estamos nosotros favoreciendo, tratar de ayudar, por ejemplo, a ese país a que no tenga un atentado terrorista, o a tratarlo de ayudar a que no tenga, digamos, de operar contra una organización de criminalidad compleja. En definitiva, ese es el tipo de información de la que estamos hablando. En definitiva, creo que no llego a vislumbrar, digamos, el riesgo que sea para la seguridad de los países. En definitiva, cuando uno va a compartir información, hay información que reserva, solamente le va a dar la información que necesita conocer, qué sé yo, el país, que necesita conocer otra organización u otra persona, pero no le va a dar más de la que necesita. Entonces, uno no le va a comunicar cuestiones de vulnerabilidad interna. Entonces, por ahí no logro, digamos, comprender ese tema. Tal vez se podría llegar a plantear el miedo, que muchas veces se ve en Europa, lo he visto en Alemania, que un organismo de inteligencia acopie información sobre las personas puede ser un riesgo. Pero bueno, en definitiva, es cierto que obviamente si con esa información se utiliza para otras tareas diferentes a lo que sería la lucha contra el terrorismo, digamos, bueno, obviamente que podría llegar a darse, pero normalmente las agencias de inteligencia deben estar, no solamente se le debe dar la capacidad y los medios, ya sea también entre los medios, están los medios jurídicos para poder hacer y obtener la información, sino también tiene que tener un control en cuanto a que la información que tiene una finalidad que es de generar inteligencia para dársela al decisor, no se utilice para otra cuestión distinta. El decisor es el decisor público, estamos hablando, ¿no? Entonces, digamos, no sé muy bien a qué se orienta la pregunta, pero bueno, creo que haberla contestado en las dos versiones. En cuanto a seguridad del Estado,
y al riesgo hipotético que podría generar para las personas, para los ciudadanos que tienen el temor de que se acopie información referente a ellos. ¿Tá? Creo que tenemos que tener agencias de inteligencia, digamos, con cierto estándar ético, y tiene que haber un control externo. ¿Tá? Esa sería la respuesta. Muchísimas gracias, profesor Zaragoza. Le doy la palabra a Inder Bugarin, por favor. En cuanto al narcotráfico mexicano en Europa, es una amenaza creciente para el viejo continente, para Europa rica. De acuerdo con Europol, los cárteles mexicanos se están ya instalando en países como Holanda y Bélgica a través de representantes o intermediarios que tienen nexos con organizaciones criminales locales, como también es el caso de la 'Ndrangheta italiana. No solo los narcos mexicanos están interesados en el envío de cocaína, también en los últimos años hemos visto que están montando laboratorios para la producción de metanfetamina de cristal en Holanda y Bélgica. Ese es el gran misterio en este momento en materia de seguridad entre Europa y América Latina. ¿Qué están haciendo precisamente los mexicanos con este laboratorio? ¿Qué tipo de colaboración se está dando? ¿Es en igualdad de condiciones entre los mexicanos y los grupos locales? ¿Están los mexicanos prestando simplemente sus servicios, alquilando sus servicios en la producción de metanfetamina de cristal, o llegaron aquí para quedarse y también con sus técnicas violentas? Es la gran incógnita en estos momentos, pero de que hay una expansión y una creciente presencia del narco mexicano en el ámbito de las drogas es una realidad, de acuerdo con los documentos a los que hemos tenido acceso. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias a nuestros tres ponentes. Creo que con lo que acabamos de reflexionar y en conjunto con lo que se ha dicho en las otras mesas de este seminario, pues vemos justamente que a 20 años del 11 de septiembre de 2001, el terrorismo sigue siendo una amenaza, y es una amenaza tanto global, en una escala pues planetaria en su totalidad, pero que también se va enquistando de forma regional y de forma local, haciéndose también un riesgo para la vida cotidiana de las personas en el día a día, y que justamente es en ese sentido de lo local y lo global que se tiene que confrontar para ir dando una mejor perspectiva en torno a la cooperación y al combate de este riesgo. Entonces yo le agradezco muchísimo a nuestros ponentes por sus interesantes reflexiones, por sus respuestas. A quienes preguntaron también les agradezco mucho, y le doy la palabra al maestro Genaro Beristain y al maestro Alfonso Aragón para las últimas reflexiones y el cierre del evento. Muchísimas gracias, maestro Irving Rico. Les estamos muy agradecidos a nuestros panelistas, a todos los ponentes que tuvimos a lo largo de estos 3 días, toda una enorme calidad de sus ponencias. Estamos bastante maravillados con este resultado del seminario a 20 años del 11 de septiembre, y esperamos contar con su participación en próximos eventos. Que tenemos planeado pues que al menos una vez al año podamos hacer un recuento de la situación mundial acerca del fenómeno del terrorismo. Y pues bueno, también estamos muy agradecidos con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales por prestarnos la infraestructura, por prestarnos los medios necesarios para poder transmitir a través de Facebook Live y a través de YouTube. Yo estoy muy contento con los resultados de este esfuerzo, y pues esperemos que rinda tributos a través de que rinda resultados a través de un libro, ¿no? Con que recabe todas las reflexiones y todos los cuestionamientos y preguntas que se han vertido y que nuestros expertos han bien respondido. Pues de mi parte sería nada más reiterar el agradecimiento a los ponentes y desearles lo mejor en esta pandemia que todavía no concluye, como bien decía la doctora Celina.
Pues de mi parte también profundo agradecimiento a quienes nos acompañaron pues en este panel evidentemente y en todos los demás que tuvimos. Fue un evento muy nutrido, muy profundo en términos analíticos, con la intención, como bien decía el maestro Beristain, pues de analizar un tema que sin duda convoca a especialistas de muy diversas índoles en materia de seguridad internacional. Y creo que este espacio académico afortunadamente pudo resultar la síntesis de ideas, personas, experiencias, y que finalmente es pues lo que se busca de este tipo de esfuerzos en el ámbito académico. Estamos hablando de pues un evento que convocó a 24 panelistas, 2 conferencistas magistrales, prácticamente 8 comentaristas o moderadores, gente que transmitió desde Estados Unidos, el caso de Argentina, en este caso Países Bajos, gente que transmitió desde Londres, en fin, en el Reino Unido. En fin, me parece que tuvimos un evento muy, muy nutrido. Se analizó el terrorismo desde muy diversos ámbitos, desde muy diversas aristas, y justamente me parece que ese ámbito holístico es el que le permite pues este esfuerzo presentarse como uno muy serio y muy sólido, sobre todo para continuar con los trabajos del estudio de terrorismo tan necesarios en el planeta. Y pues sin más, quisiera agradecer pues ya formalmente en nuestro panel con el que cerramos, un panel que cerró con broche de oro, a la doctora Celina Realullo, como siempre, por la disposición y su amabilidad. Sabemos que también tiene una agenda muy complicada y muy nutrida. Celina, muchas gracias por acompañarnos en el panel. A Inder, que también sabemos que tiene pues una cantidad exorbitante de trabajo estando en Europa, en situaciones y contextos tan complicados como el que estamos viviendo ahora. Darse el tiempo para el evento también lo apreciamos mucho. Y por supuesto, Fernando, tu caso es exactamente el mismo, pero en Argentina, esta cantidad de trabajo que tienes, pero te agradecemos que te hayas hecho también el espacio para acompañarnos con tus reflexiones y tu análisis en esta mesa en particular. Y por supuesto, Irving, tu experiencia, tu conocimiento, por supuesto, en estos ámbitos académicos, siempre enriqueciendo pues, los eventos a donde tienes la oportunidad de estar. Muchísimas gracias, Irving. Y por último, pues, no por eso menos importante, agradecer al Centro de Relaciones Internacionales, al doctor Fausto Quintana, la posibilidad de hospedar pues este esfuerzo que trabajamos el maestro Beristain y su servidor desde hace ya mucho tiempo y que finalmente vemos cristalizado en este momento con la parte de los paneles y que posteriormente pues quedará en formato electrónico en materia de un libro que esperamos que pueda seguir aportándole a quienes estudiamos este fenómeno tan importante como es el del terrorismo. Y sin más, yo también cerraré aquí. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron también de manera virtual para las mesas y las conferencias magistrales, deseándoles a ustedes lo mejor, también a sus familias en este escenario tan complejo que tenemos. Tengan ustedes una excelente tarde. Muchísimas gracias. Y pues lo mejor también para nuestras compañeras que nos acompañaron en el aula virtual. Sin ellas sería imposible poder desarrollar el evento. Gracias, Ceci, gracias, Patti, a todas las personas que nos acompañaron. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.